Bien, buenas noches, estimados, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Qué bueno, espero que súper bien. Rápidamente vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, ya martes 19 de mayo, en la cual vamos a tocar unos puntos que quedaron pendientes del capítulo 1 para poder continuar, ¿cierto? Correspondientemente con lo que es lo que es la capa 2, ¿ya? La capa de Ethernet. Así que vamos a darle remate a algunos contenidos que quedaron, ¿cierto? Ahí pendientes, que son las pruebas de medio físico, normas de fibra óptica y por último, normas wireless. Una vez que terminemos, ¿cierto?, de explicar estos contenidos, brevemente vamos a hacer un cuestionario en línea. Voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Voy a ver una actividad que tenemos de NetAcad, en el cual van a aparecer preguntas sobre la materia que acabamos de ver y entre todas las vamos a ir respondiendo a modo de retroalimentación. Bien, como en todas las ocasiones, el chat está abierto para que hagan las preguntas y en el caso que, ¿cierto? Cuando hagamos el ejercicio, ustedes también van respondiendo a través del chat. Bien, es necesario, ¿cierto? Y es bastante fundamental que a nivel de capa física, la capa física que es la capa de entrada del módulo OSI, sea verificada correctamente y bajo ese contexto podemos transmitir o hacer la encapsulación a las capas superiores. Entonces, si bien podemos nosotros conocer las normas de los cables, podemos conocer, ¿cierto?, los estándares, pero también hay que aprender a verificar, ¿cierto?, que esto funcione correctamente con alguna buena práctica. Por eso, en la foto que se presenta, ¿cierto?, que están viendo en pantalla, se aprecia un técnico que está verificando la conectividad de los cables UTP o STP con un cable tester, que es un dispositivo electrónico para verificar la continuidad de cada uno, ¿cierto?, de los hilos de cobre de un cable UTP o STP y además verificar en qué norma está transmitiendo. ¿Ya? Yo tengo acá solamente demostrativo lo que es un cable tester, el cual tiene un transmisor y un receptor, tiene dos unidades, de la cual se conectan, ¿cierto?, los cables de red que hayamos fabricado o que queramos revisar, se conectan en los dos extremos y luego se verifica la conductividad, ¿ya? Mediante este dispositivo. Ahí tengo un cable red, ¿cierto? Y tengo el transmisor y receptor. Ahora, ¿cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué error cumple? Si yo reviso después, ¿cierto?, los cables conectados y veo que las luces LED encienden en un sentido, son 4 luces LED, ya que son de 2 pares de cobre cada uno, 8 en total, van de 2 en 2, se encienden en un sentido las luces y en el otro terminal encienden en el mismo sentido, estoy trabajando con la norma, ¿cierto?, un cable derecho o norma AA. ¿Ya? Eso es una forma de identificarlo. Y además, si encienden los 8 pares, significa que, o los 4 pares, significa que los 8 hilos de cobre están conduciendo electricidad. Si uno no enciende de los LED, es porque hay un cable que está mal hecho, está cortado o no está conectado correctamente en el conector RJ45. Si vuelvo a verificar otro cable y el transmisor enciende los LED en un sentido, en un orden, y el receptor en un orden inverso, significa que estamos chequeando, verificando un cable de red de tipo cruzado, ¿cierto? Una norma A y norma B. Bien, esos son como estándares que hay que conocer, que en algún momento los van a trabajar para que ya los vayan identificando cuando hagan la correcta revisión de cables de red y según los estándares que correspondan. Bien, otro punto que tenemos que tocar es la fibra óptica, ¿ya? Si bien mencionamos algunos conceptos básicos en las clases anteriores, tenemos que identificar ahora algunas normativas y cómo funciona la fibra óptica. La fibra óptica, ¿cierto? Primero, también tiene estándares, ¿ya? Si bien leyeron el capítulo de capa de red, también hay colores que identifican qué función o qué rol cumple cada fibra óptica, ¿ya? Si bien el mecanismo, el componente de la fibra óptica es el mismo para todos los tipos de cables, los colores también indican para qué van a usarse esos cables, ¿ya? Los cables de fibra óptica de color amarillo, ¿cierto? De que su revestimiento es de color amarillo, la cubierta, como el que tenemos acá, son cables de fibra óptica de tipo monomodo, ¿ya? Los cables de fibra óptica que son de color naranjo son multimodo. Hay unos cables de color gris, de revestimiento gris, que son de norma militar,
se ocupan en recintos militares, esa fibra óptica, o se ocupa también para equipamiento o lugares físicos donde existan recintos militares, por ejemplo, en un hangar, lo ocupa en un edificio por ejemplo, de la Fuerza Aérea, lo ocuparían dentro por ejemplo, de un barco que tenga conexiones de fibra óptica, se ocupan las de color gris, de uso militar. Las verde agua o agua marina, como se le denomina, son fibra óptica que se ocupan para conexiones o enlaces verticales, es decir, en un edificio, por los ductos de basura, ductos de ventilación, muchas veces se instalan, hoy día como hay tanto departamento o proyectos de edificios, se instala fibra óptica muchas veces de forma vertical y se recomienda que esa fibra óptica, el estándar del color del cable sea verde o agua marina, como se le denomina el verde agua, y es porque tienen una condición física diferente. La fibra óptica es el filamento igual que todos los demás, pero adentro traen un gel absorbente, que en el caso de que la fibra óptica, a través del conector, si hay una cañería, un ducto de agua roto, cae agua a través del conector, hace que el agua, ¿cierto? Igual que el efecto de los pañales de los bebés, lo absorba. Y eso evita que el agua, ¿cierto?, llegue a los interiores del cable. ¿Ya? Entonces tenemos un gel especial, un gel retenedor. Hay distintos fabricantes de fibra óptica, hacen distintas normas o estándares de acuerdo a las necesidades que se requieran. ¿Ya? Las más comunes para uso domiciliario van a ser las fibras ópticas de color amarillo. Estas las van a ver mucho a nivel de, ¿cierto?, de red hogar. ¿Ya? En cambio, las fibras ópticas naranja, las multimodo, las van a ver, por ejemplo, mucho en implementaciones de data center, en implementaciones de un rack de comunicación, donde se requieren mayores velocidades. Entonces, distintas normas de fibra óptica, incluso ahí se aprecian distintos tipos de conectores. Ahí se ven varios conectores según el tipo de puerto que tenga el dispositivo que voy a conectar, un switch, por ejemplo, un router, depende de la tarjeta que tenga cada uno de ellos. En estricto rigor, la fibra óptica se compone de varias capas para proteger un punto que se concentra, que se llama núcleo, ¿ya? Que es el punto más pequeño que está dentro de la fibra óptica. Aquí, si nosotros llegásemos a ver este cable, no se alcanza a apreciar, ¿ya? Adentro de este revestimiento plástico amarillo, adentro, ¿cierto?, viene una cubierta y al medio viene un núcleo de fibra óptica como el que se ve en pantalla, ¿ya? La fibra óptica, ¿cierto?, es más delgada que un cabello humano, por lo tanto es imperceptible casi a simple vista, por lo tanto hay que verificarla o verlo con microscopios digitales para ver el núcleo de la fibra óptica, ver si ese núcleo está sucio, si tiene impureza, si está fragmentado, ¿cierto?, si tiene algún daño. ¿Ya? Yo a simple vista no puedo mirar así y ver si la fibra óptica está mala o está buena. ¿Ya? No puedo. Debo verlo con elementos, en este caso electrónicos especiales. Ahora, la fibra óptica, como es tan frágil, ¿cierto? El núcleo tiene que ser protegido con diversos materiales, ¿ya? Y esto también depende dónde o de qué tipo de fibra óptica a qué uso se le va a dar. Por ejemplo, la fibra óptica submarina, que es la que va instalada bajo el mar, que recorre, ¿cierto?, los fondos más profundos del mar. En el caso de Chile, la fibra óptica submarina sale a través de Valparaíso, ¿cierto?, de un lugar que se llama la Playa Torpederas. Torpederas es importante, yo se lo voy a escribir por el chat. Es importante, si quieren buscarlo, pueden googlearlo en Google Maps. Eh, Playa Torpederas en Valparaíso, se lo voy a escribir por el chat. Torpederas, y les va a salir la ubicación. Esta playa, esta especie de península, es un punto que está en pleno Valparaíso, está protegido por la Armada de Chile, en la cual hay varios buques que están haciendo ronda, y ahí llega el cable de fibra óptica submarino que llega a nuestro país y que se recorre las costas, ¿cierto?, del Pacífico hasta recorrer todo lo que es América, el continente, llegar hasta California, Estados Unidos, ¿ya? Así que ahí es bueno que le echen un vistazo y si tienen la posibilidad se van a dar cuenta que los cables submarinos son gigantescos, por lo tanto tienen que tener revestimientos de materiales demasiado resistentes, ¿ya? El revestimiento de un cable fibra óptica submarino, muchos de ellos están hechos de Kevlar, ¿ya? Kevlar es un material bastante resistente. De hecho, el Kevlar es un material con que se fabrican los chalecos antibalas.
es resistente y liviano a la vez, por lo tanto, protege a los cables submarinos de distintos fenómenos físicos que puedan ocurrir, como tsunami, por ejemplo, terremotos submarinos, ataques, por ejemplo, de los mismos animales, redes, barcos que lo vayan a cortar. El mismo movimiento de la ola y el peso del mar también los podría dañar. Entonces los revestimientos son de gran densidad, hay revestimientos que son de materiales carbónicos, hay policarbonatos, hay distintos tipos de materiales en los cuales son los revestimientos externos de los cables de fibra óptica según el uso. Los cables, por ejemplo, que van bajo tierra tienen un revestimiento diferente a los cables que van en los postes, ¿ya? Entonces, son diferentes. Este cable que estamos viendo nosotros no tiene ningún revestimiento especial de seguridad, solamente es el núcleo, ¿cierto? Luego viene la cubierta y un recubrimiento plástico, nada más. No tiene ni un material de refuerzo ni un revestimiento exterior, porque este cable podríamos decir que está más desnudo porque es de uso domiciliario, no es un uso externo, no es de planta externa, no está fuera de nuestro hogar, ni tampoco está en un poste, ni está bajo tierra. ¿Qué otros materiales de refuerzo? Aparte de los materiales como el Kevlar, ¿cierto? Algún tipo de elemento liviano como el grafeno, algún material como algún policarbonato, también se componen de mallas de acero. Muchos tienen mallas de acero que los recubren, también para poder ser resistentes, cuando están colgados los postes y no tengan un peso tampoco mayor, se vayan a cortar, y en el caso de cuando van bajo tierra, bajo el mar, también resistan la presión. ¿Ya? Y no tengan una deformación mecánica, que es cuando se estiran, se doblan, ¿cierto? O tienen peso y se quebrajan. Entonces, todas estas protecciones que tenemos son para llegar al núcleo, que es la parte más importante. El núcleo es tan frágil, ya comentamos que es más delgado que un cabello humano, y está compuesto de un material que se llama silicio. ¿Ya? Se fabrica del silicio. Ahora, el silicio sale de la arena. Cuando ustedes tienen la oportunidad de ir a la playa, toman un puñado de arena y lo más probable es que vean que hay unas gránulas brillantes en la arena. Entonces el proceso para fabricar la fibra óptica es separar estas gránulas brillantes del polvo que es la arena, y esas gránulas brillantes son vidrio en realidad, ¿ya? Que se derriten, ¿cierto? A ciertas temperaturas y luego se purifican y se estiran en hilos delgadísimos, que son vacíos al medio, ¿cierto? Un tubo delgadísimo. Esa es la fibra óptica, ¿ya? Ese es el concepto de la fibra óptica. Es vidrio en realidad derretido, estirado a grandes distancias. Silicio, la materia prima para fabricarla, y dentro de los fabricantes o países que fabrican más fibra óptica, uno de los líderes mundiales, Japón, ¿ya? Fabrica mucha fibra óptica, y una de las empresas, ¿cierto? Que fabrica fibra óptica y la exporta a través del mundo es Furukawa, ¿ya? Furukawa, Japón, exporta a todo el mundo fibra óptica. Por eso ellos son líderes, hacen bastante experimentos, tienen laboratorios avanzados donde analizan los nuevos materiales para proteger la fibra óptica, analizan las velocidades, ¿cierto? Ellos trabajan bastante con nuevas tecnologías para mejorar, ¿cierto?, la fibra óptica. Bien, ¿qué más? Esta parte interesante y quiero aclararla un poco. La fibra óptica, si bien está hecha de vidrio, ¿cierto? De silicio, que es un vidrio derretido, purificado, sin impurezas, al vacío, no hay aire adentro, en ciertos filamentos delgadísimos, la forma de cómo transmite una y otra fibra óptica es la que cambia, ¿ya? Por fuera podrían tener los mismos materiales protectores, Kevlar, grafito, acero, etcétera, pero el núcleo, ¿cierto? El cómo trabaja es la diferencia entre una fibra óptica y otra. Por eso hay dos estándares, ¿ya? Hay fibras ópticas que se llaman monomodo y fibras ópticas multimodo. Las grandes diferencias que tienen una y otra, primero, en la monomodo, es que es un núcleo de vidrio que es bastante pequeño, pequeñísimo, aproximadamente 11 veces más delgado que el cabello humano. El otro factor que tiene una menor dispersión se refiere a que la luz no rebota. La luz que circula dentro de la fibra óptica monomodo no es de rebote, sino que es luz en línea recta, así como alumbrar con una linterna, línea recta, que viaja a través del vacío y es de tipo láser. Por lo tanto, son pulsos de luz láser que viajan al vacío, línea recta. ¿Qué implica eso?
que pueda lograr distancias bastante grandes. Es decir, esa luz puede recorrer fácilmente 100 kilómetros de distancia sin tener ningún tipo de pérdida. Eso quiere decir que yo podría, por ejemplo, tener un cable de fibra óptica desde Curicó a Rancagua, que son aproximadamente 100 kilómetros de distancia, y desde Curicó yo transmito 1 giga a través de la fibra óptica por láser, y al otro extremo en Rancagua va a llegar 1 giga, cero pérdida, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de la fibra óptica. Eh, son luces láser, perdón, claro, que recorren grandes distancias y en línea recta. Ahora, la diferencia con la otra fibra óptica, la que se llama multimodo, ¿ya? La multimodo, primero, la gran diferencia física es que su núcleo es un poco mayor, es mucho más grande que el núcleo de la monomodo, en micrones, pero aún así no es visible a simple vista. Igual debo diferenciarlo con un microscopio para ver el tamaño de uno y otro. La forma de transmitir es distinta porque aquí primero no transmite luz láser, lo que transmite es luz LED, ¿ya? Son impulsos de luz LED que llevan una trayectoria de rebote, es decir, van rebotando adentro de la fibra óptica tal como si fueran espejos, ¿ya? Y a la vez son más de un haz de luz, pueden ser hasta 5 haz de luz simultáneos que van rebotando. Entonces, las ventajas que tiene ello, al ser más luz que va rebotando, es que pueden transportar un ancho de banda mayor. Si cada haz de luz transporta, por ejemplo, 1 gigabit por segundo y son 5, el ancho de banda de la fibra óptica multimodo podría ser fácilmente 5 gigabits por segundo versus la multimodo que es 1 giga. Entonces ahí tenemos una diferencia. Multimodo, mayor ancho de banda, ¿ya? Núcleo más grande, de mayor tamaño, es luz LED versus láser. La desventaja, ¿cierto? Comparativa, o cierto, la diferencia que tiene el multimodo es que las distancias a las que se puede extender es menor. Es decir, está hecha para conexiones locales, para un data center, para un par de kilómetros, 5 kilómetros como máximo, ¿cierto? Versus los 100 kilómetros que logra la monomodo. Y como se explica en el ejemplo, no es apto para larga distancia porque es reducida su ancho de banda en ese sentido. Está hecho para distancias cortas. Bien, tenemos dos diferentes tipos de fibra óptica. ¿Cuál utilizar? Según el contexto que necesitemos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia técnica entre una y otra. Ahora, la diferencia física entre una y otra tiene que ver también con los conectores. Si se fijan, hay varios estándares de conectores, no es uno solo, que cuando nosotros veíamos la tecnología Ethernet, con los cables UTP y STP, habían solamente un tipo de conector, que era el RJ45. Acá nos vemos por lo menos 4 tipos de conectores distintos, ¿ya? Uno de los conectores más utilizados para la fibra óptica monomodo es ese conector redondo, que se llama conector ST, como el que yo tengo por acá. Y este conector tiene una gracia que es atornillable, es decir, este conector, ¿cierto? Se gira, se presiona, se le da una vuelta y queda fijo en el dispositivo que quiero conectar, o en la tarjeta de red, o en el patch panel que tenga esa forma. Hay otro conector, el llamado SC, también es bastante popular, es un conector cuadrado, que es este. Este conector también se utiliza bastante en las tarjetas de red de los equipos Cisco. Es como el estándar que usa Cisco, conector SC, para sus interfaces de red de fibra óptica. Y también lo van a ver harto en el mercado, para monomodo. Hay otro conector que se llama el LC, que es el que aparece en pantalla, que es muy similar al conector cuadrado LCC, pero tiene una patita de fijación. Eso es para evitar, ¿cierto?, que se salga repentinamente o de un tirón se desprenda de la tarjeta. ¿Ya? Tiene una patita de seguridad. Y el cuarto, que ese es especial para multimodo, ese es el conector multimodo, es un conector doble. ¿Ya? La diferencia, ¿cierto?, con multimodo es que en realidad son dos cables de fibra óptica, dos cables que van y llegan a dos conectores. ¿Por qué dos cables? Porque a diferencia de la monomodo, todas las anteriores, la SC, ST y LC, que son monomodo, transmiten y reciben simultáneamente por un solo cable de fibra óptica, es decir, transmite y recibe al mismo tiempo. La multimodo, por un cable transmite y por el otro cable recibe. Un TX, un RX. Esa es la diferencia y por eso son dos conectores.
Entonces, cuando identifiquemos que sean dos conectores juntos, ustedes se van a acordar que es de tipo multimodo. Cuando es un conector solo, lo más probable es que sea monomodo, como se ve en los ejemplos ahí. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos la fibra óptica, cierto? Así como para testear los cables de red ocupamos un cable tester, en el caso de la prueba de cables de fibra óptica también hay que hacerlo con un aparato electrónico especializado o herramienta electrónica especializada. Y uno de ellos, ¿cierto?, se llama reflectómetro, ¿ya? Reflectómetro óptico de dominio de tiempo, o conocido, ¿cierto?, también como OTDR, ¿ya? El nombre, ¿cierto?, que se le da popularmente por los técnicos, OTDR o reflectómetro. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? El mismo tipo de dispositivo. Un OTDR o reflectómetro es un aparato en el cual conectamos, ¿cierto?, por un extremo, como aparece en la foto, el cable de fibra óptica, que puede ser de un par de metros, kilómetros o distancias mayores, y lo que hace es enviar un haz de luz LED o láser, según la tecnología que estamos comprobando, porque yo podría comprobar multimodo o unimodo o monomodo, perdón, ¿ya? Y luego esa luz hace el efecto de ida y vuelta, y según el tiempo que se demoró en ir y volver, me va a indicar la información que necesito saber. Por ejemplo, qué distancia tiene el cable, me podría decir si hay una falla o un corte, en qué lugar o a qué distancia está el corte. Es tan exacto el OTDR que podría medir, por ejemplo, una falla de un cable que está de Curicó a Rancagua, y si el corte está en San Fernando, me va a decir que está a 62 kilómetros de Curicó, ¿cierto? Con una diferencia, una diferencia de cálculo de aproximadamente 5 centímetros. O sea, el error va a estar a 5 centímetros de diferencia. Va a llegar el técnico al lugar de la falla, ¿cierto? Vio dónde era, en qué kilómetro, va a ir a revisar el cable, va a ver la falla, si es soterrada, si va bajo tierra, si va en un poste, ¿cierto? Según el tipo de fibra óptica, corta la parte dañada, corta, saca todo el revestimiento y protecciones, deja las fibras ópticas desnudas, ¿cierto?, en un núcleo, los va a poner un núcleo con otro frente a frente en una máquina que se llama fusionadora, se le va a aplicar calor y lo que va a hacer es pegar, técnicamente pegar o fundir el silicio uno con el otro. Luego lo va a revisar bajo una pantalla o un microscopio, según sea el caso, la fusionadora que tenga, y le va a decir qué margen de error tiene. La idea es que tiene que tener el menor margen de error posible y cero impureza y suciedad. O sea, eso tiene que quedar perfecto, casi perfecto. La menor tolerancia de falla posible. Si queda con un desfase milimétrico, que son micrones, la medida está hecha en micrones es mucho menos que un milímetro, simplemente no transmite. ¿Ya? No transmite. Tiene que ser la falla mínima, un porcentaje de error, un margen mínimo. Luego, de hecho, se recubre nuevamente, se le pone un empalme mecánico, ¿cierto? Se sujeta, que eso lo presiona, y se prueba nuevamente y se transmite. Esa es la pega de que haría un técnico en redes, tanto usando las herramientas como el reflectómetro, probando, verificando, reparando una falla, ¿cierto? Y luego volviendo a probar si efectivamente transmite o no la fibra óptica. Bien, el equipamiento de fibra óptica es bastante caro, ¿ya? Por eso también el trabajo es caro, la mano de obra de reparar fibra óptica dañada en enlaces que recorren nuestro país se cobra bastante, y el tiempo de respuesta tiene que ser lo más rápido posible. Aproximadamente 4 horas es el tiempo de reparación de la fibra óptica desde el momento de notificación, ¿cierto?, de la contingencia. Es decir, de cuando se cortó la fibra óptica, por ejemplo, en la carretera, hay 4 horas para repararla. Y ahí tienen que estar los técnicos 24 horas al día, ¿cierto?, ante una contingencia, ir a hacer la reparación. Lamentablemente, esta última semana han ocurrido bastantes cortes de fibra óptica y no se han producido especialmente por accidentes, que muchas veces un camión choca un poste o se corta un poste, o una retroexcavadora, por ejemplo, pasó a llevar un cable subterráneo, o en el mar, por ejemplo, un corte submarino. No han ocurrido esos eventos, sino que han sido daños causados por personas. ¿Ya? Han hecho en el sur de Chile, cerca de en la octava región, cerca de la localidad de Coyipulli, sectores cerca de Temuco, han cortado la fibra óptica, ¿ya? Con un hacha.
Una hacha o una sierra han cortado la fibra óptica por daño en realidad. Eso podríamos decir que no es una catástrofe, podríamos declararlo como un atentado. ¿Ya? Para el 2010 sí hubo varios cortes de fibra óptica en Chile, hubieron en la región, entre la sexta y séptima región, entre Rancagua y Curicó, hubieron aproximadamente 14 cortes de fibra óptica y fueron producidos por los movimientos de las placas telúricas, ¿cierto? Cortaron la fibra óptica que va alrededor de la carretera y hubo un corte más o menos grande, ¿ya? 14 partes, 14 cortes bastante elevados, pero se considera zona de catástrofe, ¿ya? Ahí sí. Van teniendo preguntas jóvenes por el chat para ir respondiéndolas, vayan haciéndolas si quieren preguntar algo. Bien. Diferenciamos con una tabla comparativa el cobre versus la fibra, ¿ya? Si bien hemos comentado bastante estas últimas clases las diferencias y ya le ha quedado más o menos claro el panorama, velocidades, ¿cierto? Diferentes, el cobre siempre tiene pérdida, la fibra óptica no tiene pérdida, por lo tanto podría lograr esas velocidades que aparecen en la tabla, las distancias, ¿cierto? Relativamente corta el cobre, 100 metros, no más de 100 metros, está fuera de la norma ANSI. En cambio, la fibra óptica puede llegar a varios kilómetros, según la norma que usen. Interferencia con respecto a la radiofrecuencia y electromagnética, el cobre se expone a interferencias si está cerca de una torre de alta tensión, por ejemplo, le afecta el cobre. En cambio, la fibra óptica es totalmente inmune. Yo puedo tener una torre de alta tensión y al lado va fibra óptica y no le pasa nada. ¿Ya? No hay interferencia de ninguna forma. ¿Ya? Así que es una gran diferencia. Los precios, tanto en el medio físico y en los conectores, son carísimos con respecto a la fibra. Los conectores y el cable en sí es caro versus el cable de cobre y los conectores RJ45. Y hay algo también interesante en las habilidades. ¿Ya? El armar cable, el trabajar con cobre es bastante rápido y fácil, ¿cierto? Y no requiere una destreza mayor o no requiere una exactitud tan amplia para que el cable quede correcto. Es decir, puede quedar un poquito más corto, puede quedar un poquito más junto, puede quedar un poquito más suelto, pero funciona. ¿Ya? En cambio, la fibra óptica tiene que quedar perfecta, sin tolerancia a fallas, y la parte motriz, ¿cierto?, del técnico también tiene que ser bastante eficiente. Es decir, trabajar con elementos tan pequeños requiere que igual tengamos habilidad motriz, pulso, tengamos una visión en lo posible, lo más correcta posible, usar anteojos en caso que tenga fallas en mi ojo. Y también tener alguna habilidad especial en el caso de trabajar con fibra óptica submarina, ¿cierto? Meterse bajo varios metros del agua no cualquiera lo puede hacer. ¿Ya? Hay que tener ciertas condiciones, ser buzo táctico, tener cursos especiales de, ¿cierto? Preparación especial física para poder trabajar en esas condiciones extremas. ¿Ya? Entonces, hay unas diferencias. Bien, preguntas vayan haciéndola en el chat. Cualquier pregunta la vamos respondiendo. Antes de ver lo que es la red inalámbrica, comentarles que Chile es uno de los países que tiene fibra óptica mayor cobertura dentro de su país. ¿Ya? Si bien nosotros tenemos a nivel continental varios kilómetros, Chile es bastante extenso, se ha tratado de cubrir una zona bastante grande desde la primera región hasta la región, hasta Puerto Montt y la isla de Chiloé. Eso está lleno ya con fibra óptica, ¿ya? A través de la tierra, y en el caso de Puerto Montt a Chiloé, pasa por el canal de Chacao a través del mar y llega a la isla. Y luego, ¿cierto? De Chiloé hacia el sur, se está terminando, ya está casi listo, el proyecto llamado FOA, Fibra Óptica Austral, en lo cual se lo adjudicaron la empresa Claro, y con ello quieren cubrir territorio, ¿cierto? Peninsular, quieren llegar hasta Magallanes, la Antártica chilena con fibra óptica. ¿Ya? Así que bastantes distancias para el sur de Chile, pasando por cordilleras, cerro, agua, ¿cierto? Condiciones extremas, pero llegar hasta con la fibra óptica hasta la Antártica. ¿Ya? Así que con eso, si ya ha terminado el proyecto al 100%, que se han invertido varios millones de dólares, con capitales chilenos y externos, podríamos declarar que Chile tendría las longitudes más largas de fibra óptica. ¿Ya?
No la mayor cobertura a nivel país, pero sí las distancias más largas con fibra óptica, fuera de la fibra óptica submarina, a nivel, ¿cierto?, territorial. Bien, vamos con los medios inalámbricos, que con esto ya le damos punto final al capítulo, la parte pendiente que teníamos. Los medios inalámbricos, las normas inalámbricas hay de diversas categorías. Una de las más populares de los estándares que usamos diariamente es el estándar 811, 802.11 o de la IEEE, más comúnmente conocido como Wi-Fi. ¿Ya? Ese es el estándar Wi-Fi. El estándar Wi-Fi fue creado a mediados de los años 90, fue ya definido por la IEEE, y también utiliza lo que es la norma SCMA-CA, ¿cierto? Que es detección de colisión con portadora. Es lo que usa Ethernet. Eso quiere decir que en la red inalámbrica también hay que esperar que alguien transmita y dejar de transmitir para que alguien entre al canal de comunicación. O si no, también se producen colisiones. ¿Ya? Lo mismo que pasa en la red LAN, pasa también en la red inalámbrica. Y tiene distintas variantes, ¿ya? Y estas han ido evolucionando con el tiempo. Las primeras variantes fueron la norma 802.11a, en la cual transmitía 54 megabits por segundo. Luego fue evolucionando la B, la G, la N, la AC, y actualmente la norma más reciente es la 802.11ad, en la cual como velocidad máxima logra 7 gigabits por segundo y transmite con tres normas, las 2,4, 5 y 60 Hz. Las normas, ¿cierto?, que están expresadas en gigahertz, se refiere a la potencia y capacidad de transmisión de esa norma Wi-Fi. Por ejemplo, la norma 2,4 GHz es la frecuencia que transmiten la mayoría de los equipos inalámbricos, en lo cual no tiene una cobertura muy amplia, es un par de metros. Y eso comúnmente lo vemos en la casa, los hornos microondas funcionan con 2,4 GHz, los teléfonos inalámbricos también funcionan con 2,4 GHz, los drones, que son controlados, ¿cierto?, remotamente, funcionan con la misma norma, pero también hoy día en la actualidad se han implementado la norma 5 GHz y esa logra una diferencia, es un canal de transmisión distinto, logra una cobertura un poco más amplia y logra velocidades mayores. ¿Ya? Por eso se ven routers hoy día que se llaman de dual band o trabajan en dos bandas. Trabajan con la banda 2,4 GHz y la 5 GHz. Y especialmente ahí se menciona uno que trabaja con la 60 GHz. Son unos routers carísimos, routers de casa, pero pueden lograr velocidades, como se ven ahí, bastante elevadas. Ahora, el problema es tener tarjetas de red que soporten esas velocidades. ¿Ya? Yo podría tener mi router 802.11ad, me costó 600.000 pesos un router Wi-Fi que dice que va a transmitir a 7 gigas y mi tarjeta de mi teléfono, si es 802.11n, va a lograr 54 megas. Entonces tengo una tarjeta en mi teléfono bastante lenta versus la tarjeta de transmisión del router Wi-Fi que es bastante rápida. Entonces tengo un desequilibrio. Si mi router Wi-Fi es muy rápido, ¿cierto? O transmite un ancho de banda muy amplio y se da cuenta que el equipo que se conectó es de una norma más baja, lo que hace él es bajar su velocidad para igualarse al dispositivo. Por lo tanto, estaría desperdiciando un router, ¿cierto?, de una banda ancha bastante amplia. ¿Ya? Entonces estoy desperdiciando plata. El otro estándar, también bastante popular, es el Bluetooth, la norma 802.15. Se utiliza comúnmente para trayectos cortos. De hecho, nosotros ocupamos distancias cortas para conectar aparatos Bluetooth, teléfonos con los audífonos, ¿cierto? Emparejar un reloj con el celular, con el automóvil, el mismo llavero del automóvil tipo Bluetooth. Y transmite también poco ancho de banda, velocidad de máximo 3 megabits por segundo. Ya el Bluetooth se hizo con esa característica como un protocolo inalámbrico, pero de corta distancia. Y estandarizado para que todos los fabricantes lo utilicen. Y la tercera norma que aparece ahí, ¿cierto? El estándar 802.16, es un estándar que se llama WiMAX, ¿ya? Como wireless máximo, como red inalámbrica de alto alcance. Esa red inalámbrica de alto alcance, a diferencia de las redes Wi-Fi hogar, la 802.11, pueden transmitir, por ejemplo, varios kilómetros de distancia y una cobertura bastante, o velocidad bastante amplia. El problema está que en Chile es difícil implementar redes WiMAX debido a
a la geografía que tenemos. Las redes WiMAX están hechas para transmitir antenas, pero a una altura baja. Por lo tanto, van casi a nivel de piso. Y como en Chile tenemos cerros, tenemos montañas, tenemos diferencias, por ejemplo, la costa con la cordillera, estas redes WiMAX no son eficientes, no sirven, ¿ya? Por lo tanto, en Chile se ocupa poco, o en proyectos que serían, por ejemplo, para lugares como alejados, como el desierto de Atacama. Ahí yo podría aplicar una red WiMAX, porque es puro desierto y plano, ¿ya? En países que no tienen o que tienen superficies planas, también son bastante factibles aplicarlo. Países Bajos, Holanda, Noruega, Suecia, ¿cierto? Países que no tienen una geografía muy, muy compleja, ¿ya? Ese es el uso o el énfasis de las redes WiMAX. Como vemos por acá, ¿cierto? Tenemos un router inalámbrico. Este es un router inalámbrico Cisco, Linksys, ¿ya? Linksys es una subsidiaria de Cisco, una empresa que Cisco compró para fabricar equipos con la línea hogar. Es decir, Cisco fabrica equipos de gama empresarial, como los 1941, los routers que hemos visto, los Swift Catalyst y todo eso, pero también tiene una línea más acorde al mercado del usuario promedio y se llama Linksys, ¿ya? También tiene equipos de alta gama, ¿cierto? Pero de uso de oficina, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de un equipo Linksys que también es bastante eficiente. Cuando comparamos las velocidades Wi-Fi, ¿cierto? Aquí tenemos ya la tabla de las normas actuales y sus distintas funcionalidades. Si nosotros vemos en esta tabla, la norma o estándar 811A y 802.11b ya son estándares que están un poco desactualizados en el mercado. Ya las velocidades no son muy rápidas, 11 megas o 54 megabits por segundo, y transmiten en una norma, en la norma 5 o en la norma 2,4. Esas normas, las características que tienen es que ya no son compatibles con las normas más nuevas. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En tarjetas de red viejas, tarjetas de equipo, un notebook, por ejemplo, de hace 15 años, un teléfono con una tarjeta inalámbrica vieja, se van a encontrar con esas normativas, ¿ya? Ya de la norma 802G, 11G en adelante, N, AC y AD, podríamos denominar que son las normas más estándar del mercado, ¿ya? Hasta llegar a las más recientes, que son las AD. Entonces, importante, cuando ustedes tengan que implementar una red inalámbrica, y decidan como medio físico las redes inalámbricas Wi-Fi, tienen que tener claro que si compran el dispositivo transmisor, en este caso un router Wi-Fi, tienen que tener claro qué norma tiene y también tienen que saber qué tarjetas de red tienen en su red. Si yo compro un router muy avanzado, por ejemplo, un router con la norma 802.11ad, que dice el fabricante que va a transmitir a 7 gigas, y en la red, ¿cierto?, de la oficina donde lo voy a implementar, las tarjetas de red son 802.11g, me doy cuenta que estoy desperdiciando la potencialidad de ese router, ¿ya? Por eso tienen que tener claro ustedes qué hay en la red, qué equipo hay, para saber qué router van a ocupar para transmitir, en el caso de las redes inalámbricas. Bien, ¿tienen preguntas, jóvenes, para que hagamos los tests ahora? Compartirle en mi escritorio, vamos a hacer 3 cuestionarios cortitos, y la idea es que entre todos respondamos con respecto a lo que acabamos de ver ahora y vimos la semana anterior. Así que les voy a compartir mi escritorio. Voy a dejar de compartir la presentación. El chat va a estar abierto para que respondamos. Y vamos con la siguiente pregunta. Jóvenes, señoritas, señores. La primera pregunta, ¿cierto?, de esta actividad que está en NetaCAD, es parte del capítulo 4, dice lo siguiente: hay 5 términos: fibra óptica, ancho de banda, rendimiento, cobre e inalámbrica, con respecto a los medios físicos. Y hay 5 descripciones y tenemos que elegir cuál es la correcta o cuál es la que hace referencia al término correcto. Primera descripción, por si no alcanzan a leer, dice: medios que utilizan patrones de microondas para representar bits. O, en pocas palabras, ¿con qué medio físico a través de microondas transportamos bits? ¿Cuál de los que está acá será? ¿La fibra, el cobre o la inalámbrica? Vayan respondiendo por el chat. O activan su micrófono y dan su respuesta. ¿Cuál será? ¿Fibra,
cobre o inalámbrica. ¿Cuál será de las tres? Dice, medios que utilizan patrones de microondas. Ojo, microondas, microondas. Ojo, léanla bien. Dice, medios que utilizan patrones de microondas. ¿Quiénes transmiten a través de microondas? Microondas, nuevamente, microondas. Aire. Microondas, eso. Claro, las microondas es el aire, por lo tanto vendría siendo inalámbrica. Segunda, pongan atención, dice, la capacidad de un medio para transportar datos. La capacidad de un medio para transportar datos. ¿Cómo medimos eso? La capacidad de un medio para transportar datos. ¿Cómo hacemos esa medición? ¿Cómo medimos nosotros las velocidades? Con, por ahí dicen ancho de banda, a ancho de banda. Súper bien. Tercera, dice, medios que utilizan patrones de luz para transportar bits. ¿Cómo transporto bits a través de la luz? ¿Cuál de los medios transporta los bits a través de la luz? Ahí sí, ¿cierto? Fibra óptica. Exacto, la fibra óptica transporta a través de la luz, impulso de luz, LED láser. Microondas era aire, acuérdense, las microondas. Medios de la transferencia de bits, ¿cierto? O medida de la transferencia de los bits a través de los medios. Eso es el rendimiento. Y la última, ¿cierto? La más fácil era medios que utilizan pulsos eléctricos para representar bits. Pulso eléctrico eran los voltajes. Y los voltajes, ¿cierto? Van a través del cobre, ahí sí. Pulso eléctrico. Bien. Vamos con un segundo test. ¿Ya? Vamos a hacer un segundo test. Son 3 tests que vamos a revisar. Voy a compartirle nuevamente mi escritorio y la idea es que respondamos entre todos. Segundo test, también de la misma forma, para verlos por el chat. Hay 3 tipos de medios aquí, habla del cobre, habla del UTP, STP y coaxial. Y también hay definiciones. Vamos completándolas. Dice, conecta antenas a dispositivos inalámbricos, se pueden empaquetar con cableado de fibra óptica para la transmisión bidireccional de datos. Resumen, cuando tienen una antena, como la de DirecTV, ¿con qué cable bajan hasta conectarse al equipo decodificador? ¿Se han visto la antena, por ejemplo? Eso, coaxial, ¿cierto? Coaxial. Segunda pregunta, dice, contrarresta las interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia mediante blindaje y conectores especiales. ¿Qué cable, cierto, se protege con respecto a la interferencia eléctrica? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los blindajes? El STP o el UTP, el STP, pantalla, una pantalla metálica. Tercera pregunta dice, ¿son los medios de red más comunes? ¿Cuál es el más sencillo de todos? De los 3. El más sencillo, el más común, el más barato, el menos seguro, el UTP, exactamente. Y la última dice, se termina o tiene conectores de tipo VNC, N y F. Usa conectores VNC, N y F. El coaxial, exacto, porque los conectores de UTP y STP eran los conectores RJ45. Súper bien con la respuesta, súper bien. Vamos con el último test. Voy a compartir nuevamente mi escritorio y la idea es que lo respondamos entre todos, ¿cierto? O sea, bien, bien dinámico, bien participativo. Todos vamos aprendiendo. El último test que vamos a hacer tiene que ver con la fibra óptica, ¿cierto? Con lo que alcanzamos de compartir. Ya, vamos nuevamente. Este test me habla de la fibra óptica monomodo y multimodo. Si recuerdan, ¿cierto? Lo que acabamos de revisar o si lo estudiaron en el capítulo. Tenemos que elegir. Dice, puede contribuir a que los datos recorran distancia de
1 a 2 kilómetros, distancias cortas. ¿Cuál de los tipos de fibra óptica es? Monomodo o multimodo, distancias cortas. Me está hablando de 2 kilómetros. Ya, multimodo. Perfecto. Ahora me habla de la tecnología. La siguiente dice, utiliza diodos emisores de luz, o sea, usa LED como fuente de luz para transmitir. ¿Cuál de las dos usa LED? ¿Multimodo o monomodo? Multimodo, LED es multimodo, perfecto. La que sigue dice, utiliza láser como fuente de luz para transmitir. ¿Cuál usa láser? Monomodo, perfecto. La 4 dice, se utiliza para conectar aplicaciones de telefonía y de TV cable a larga distancia. O sea, estamos hablando de cientos de kilómetros. ¿Cuál de las dos? Distancias largas. Monomodo o multimodo. Monomodo. Perfecto. Quinta pregunta dice, puede recorrer distancias de aproximadamente 62 hasta 100 kilómetros. 100.000 metros, 100 kilómetros. ¿Cuál de las dos? ¿Monomodo o multimodo? Distancias de 100 kilómetros. Monomodo van respondiendo. Y la última dice, se utiliza dentro de una red de campus, dentro de una red LAN, dentro de un data center. ¿Cuál de las dos? ¿Monomodo o multimodo? Multimodo. Perfecto. Vamos a revisar. Y correctas todas. Súper bien. Los felicito. Bien, jóvenes, estamos listos con la clase. Ya damos fin a la parte de capa física que nos quedaba pendiente ese tema. Vamos a continuar nuevamente la próxima semana con lo que es medio capa 2 y capa 3. Ya también trabajamos con paquete IP, empezamos a escalar. Importante que vaya leyendo los capítulos hasta el 6, ¿ya? Hasta el capítulo 6 leído y estudiado, las pruebas también de capítulos hasta el 6, y hacer los ejercicios que les voy enviando semana a semana. Bien, estamos jóvenes, que tengan buena noche, descansen, cuídense, nos estamos viendo. Avanzando en los capítulos entonces. Gracias, profesor. Nos vemos. Buenas Chao, nos noches. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Que esté muy bien.